Shalom Alejem Mispajá. La paz sea con ustedes, familia, con nuestro Abacados, nuestro Padre Santo en este tiempo. Hable a nuestros levavot, a nuestros corazones, que hable a aquellas áreas o aquellas partes de nosotros que aún están en oscuridad, que aún están en tinieblas. El Padre ha sido bueno con nosotros, pues ha permitido que este mensaje sea para verajá, para bendición, de bienestar para nosotros, que quizás si no lo entendemos, pues es calamidad, es consecuencia a causa del pecado, pero podemos llegar a él quizá cuando enderezcamos nuestro caminar en aquellas áreas donde todavía no hay rectitud. Pero el Padre ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido estar en esta hora delante de Él. Estoy hablando primeramente de mi persona. Padre ha ministrado primeramente a mí y a aquellos que vaya a traer este mensaje, que los saludamos muy afectuosamente, esperando que el Abacados igualmente les bendiga, igualmente esa palabra les permita llegar a ella y puedan tener ese esfuerzo, esa valentía, ese de nuevo de ponerla por obra para Él poderse entronar en aquellas áreas que va a tratar en el día de hoy, que están en oscuridad. Así va a ser con cada uno de nosotros. Si nosotros nos disponemos a obedecer, primeramente pues a creer, ¿no? Porque el creer va de la mano con la obediencia. Si eso ocurre, entonces vamos a crecer un poco más, vamos a alcanzar un poco más de esa estatura, de ese varón perfecto que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Vamos realmente a hacer bulas del vape, a buscar esa estatura del varón perfecto, y la buscamos por medio de la obediencia, y es allí cuando Él sella la palabra en nuestro corazón, y allí hay libertad. Allí hay remisión, allí hay perdón. Ahí se cumplen cantidades de cosas que se cumplen en nuestro Adón Yahshua HaMashiach, la palabra, que es lo que debemos anhelar nosotros, que esa palabra cada día pueda ser sellada en nuestro corazón, adquiriendo un poco más de esa estatura, de ese varón perfecto, de la plenitud de Mashiach, de Cristo, en cada uno de nosotros. Ese es el verdadero crecer. Entonces el Padre nos ha permitido venir en esta hora, ¿para qué? Para que hagamos esto, bulas del vape, ¿cierto? Para que busquemos la estatura del varón perfecto. Vamos a ver si logramos coger algo, tomar algo, comer algo de ese lejem, de ese pan que el Padre ya tiene servido en la mesa, y que es a través de nuestra obediencia, de nuestro creer, que va acompañado de obediencia, que nosotros podemos lograr que ese pan quede dentro de nosotros, que esa palabra quede dentro de nosotros, siendo así ese verdadero Shabbat, ese verdadero reposo, cuando la palabra queda en nuestro corazón, porque nuestro Adón Yahshua, la palabra, es el Adón, el Señor del Shabbat. Listo, entonces el Padre nos ha traído en esta hora, entonces que sea lo que Él quiera en este tiempo, que sea su Ruach HaKodesh ministrándonos, convenciéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Que sea Él en esta hora, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Padre, muévete con poder en esta hora, bendito Rey, que seas tú convenciéndonos hoy por medio de tu Ruach de pecado, de juicio y de justicia, que pueda haber en nosotros ese querer como el hacer, poner por obra tu palabra para que tu Ruach HaKodesh la selle en nuestro corazón. Bendito Padre, toma el control de este lugar, desarraiga todo aquello que quiera oponerse en ese propósito por el cual nos has traído a este lugar en el día de hoy, bendito Padre. Sé propicio y suple la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Sabemos que esa necesidad es tu bendita y poderosa palabra en nuestro Adón Yahshua HaMashiach, entronada en nuestro corazón, pero tú conoces la porción que necesitamos para cada día. Padre, que se pueda cumplir, de que esa porción llegue a nosotros y que podamos aprovechar, bendito Padre, el tiempo en poner por obra para que se cumpla ese propósito, el que nuestro Adón Yahshua HaMashiach crezca en cada uno de nosotros. Quedamos en tus manos, bendito Padre, pidiéndote que seas tú derramando de esos chispazos de oro, de esos chispazos de luz, esclareciendo nuestros corazones, esclareciendo nuestras vidas, bendito Rey, llevando esa claridad igualmente a otros, aquellos que están necesitando, igual que nosotros estamos necesitando en el día de hoy. Padre, quedamos en tus manos, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. El Padre trae
el siguiente tema para el día de hoy es, vamos a hablar de unción, vamos a hablar de la unción, ¿cierto? Porque tema que muchas veces es malinterpretado y muchas veces hablamos de unción y es otra cosa completamente diferente. Hablamos de caminar en el Rúa, en el Espíritu, y es otra cosa diferente a lo que creemos, ¿cierto? Que pasar todas las cosas por el Rúa y nosotros no entendemos muchas de esas cosas que nosotros nos enseñaron y así la multiplicamos sin escudriñar, sin profundizar, sin poner por obra lo que el Padre nos habla para poder entender todo eso. Entonces quedamos en la misma, como loro repitiendo lo que otro dice. El Padre, ¿qué es lo que espera de nosotros? Pues que nosotros mismos vamos a buscar esa intimidad, esa comunión que es obedeciendo la palabra, haciéndonos cejar con Él, uno con Él, para que ya no sea yo sino Él el que interprete. Entonces vamos a encontrar unción, ¿no? Vamos a encontrar en el hebreo que es mishá, ahí aparece mosha, pero realmente es mishá y es consagrado y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Ese tiene que ver con untar, frotar con aceite, cantidad de cosas. En griego es crisma o crisma, ¿cierto? No ahora en crisma, ¿no? Sino crisma, y tiene que ver, oiga, es tremendo porque digámoslo así, el Nuevo Testamento, ¿cierto? Está escrito en griego, aunque han encontrado unos escritos pues que se habla de Matillahu de Mateo en hebreo, pero entonces encontramos esta palabra en el griego y ya estamos brihadashá, ¿sí? En el momento que la encontramos, entonces y vamos al significado que es otorgar el Ruach HaKodesh. Oiga, estamos hablando de una unción y en el primer pacto entonces encontramos la palabra mishá, que tiene que ver con consagrar, que ahora lo vamos a ver. Igualmente es para crisma en el nuevo pacto, pero ya estamos hablando del Ruach HaKodesh y eso debemos tenerlo claro, ¿no? Entonces vamos a entrarle de una vez al tema y vamos a ir a ver lo siguiente, ¿no? De qué es esto de la unción, qué es lo que representa, y sabemos que representa el aceite, ¿no? Recordemos que con eso era que consagraban los Kohanim, aún reyes también los ungían. Untar, ungüento también significa. Hay varios significados para esto, ¿no? Para lo que tiene que ver con unción y tiene que ver con ese aceite, y eso lo pedían como ofrenda el pueblo de Israel. Los que son Israel deben de presentar aceite. En aquellos días era físico. Hoy debemos presentar aceite. Sí, ¿qué representa ese aceite? Pues el Ruach HaKodesh, ya lo acabamos de ver con crisma. Ustedes lo pueden buscar allá en el diccionario, va a encontrar. En el Strong pueden ir y va a encontrar esto que yo le acabo de decir. Entonces, vamos a entrarle de una vez a la lectura. En el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, vamos a ir a Shemot, a Éxodo capítulo 25, vamos a leer los versos del 4 al 6. Bueno, leamos lo mejor, pero yo lo leo desde acá para que entendamos lo que yo acabo de decir. Era una ofrenda que le pedían. Y vamos a explicar un poquito lo que realmente eran esas olivas o esas aceitunas. Conocemos nosotros las aceitunas, y ahí sacan el aceite. El aceite de oliva lo conocemos nosotros. Pero hay un aceite de la unción Kadosh, de la santa unción, que también la base es el aceite y era para ungir a Aarón y a sus hijos. Bueno, ahorita vamos entrándole en varias cositas. Entonces vamos a ver en Shemot capítulo 25, comencemos a leérselos desde el 3 acá. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, ahora sí, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Entonces aquí encontramos el aceite, ¿no? Porque por ahí nos vamos yendo. Porque cuando hablamos de unción es consagrar, y la consagración se hacía por medio de aceite, que ahora lo vamos a leer. Entonces encontramos aceite para el alumbrado. Recordemos que había unas lámparas igualmente en las menorá, y esas lámparas trabajaban era con aceite de oliva, el mejor que salía.
el mejor que salía de las prensas. Y vamos metiéndole en esto palabras para que vamos entendiendo, no prensa. El aceite se sacaba con una prensa, donde se trituraban esas olivas que nos representa cada uno de nosotros. Entonces en aquellos días en un aceite físico, hoy nos meten en una prensa de una manera rugosa espiritual, y debe de salir de nosotros aceite, porque somos esas olivas, o somos esos olivos. El pueblo de Israel son los dos olivos, ¿no? Listo, pero no nos vamos a meter tan allá, quedémonos aquí. Entonces ese aceite, y quería yo mostrar esa parte de donde sacaban el aceite de oliva, y es de las aceitunas cuando la meten en esa prensa. Y resulta que esas olivas o esas aceitunas, cuando están bien maduras, parecen una uva de esas pequeñitas, se me va el nombre de ellas, que son bien dulces, ¿no? Y una vez se confunde, por lo menos yo una vez me confundí. En un avión me sirvieron una aceituna y yo pensaba que era una uva, y me la metí, el sabor era completamente diferente. Un sabor como que le penetraba a uno, ¿no? Tirando a ácido, amargo, y lo penetraba a uno, era como un sabor con olor al mismo tiempo. Entonces, cuando se mete esas aceitunas en esas prensas, que las trituran, entonces lo primero que va saliendo es esa cáscara. Recordemos que nosotros fuimos creados rectos, pero llegaron unas clipos, unas cáscaras que representan el pecado. Y cuando a esa aceituna la meten en esa prensa, lo primero que va sacando son esas cáscaras. Eso es lo que el Padre pretende hacer con cada uno de nosotros, quitar esas clipos, esas cáscaras que representan los espíritus inmundos, el pecado que ha entrado en nosotros, pero nos tiene que meter en una prensa, y muchos nos quieren entrar en esta prensa. Y muchos predican un evangelio donde no va a haber desierto, donde no quieren pasar por el desierto, donde esto no puede ser en el camino, en la senda, y eso es lo que predican. Y cuando las personas, el Padre comienza a meterlas en esta prensa, que es a ser probadas en el desierto, porque ahí es donde se prueba, y ahí es donde está el alimento para las ovejas. Entonces sencillamente van a desertar de la senda, a causa de no conocer esa verdad, a causa de haber recibido una doctrina de error, un evangelio que no es el que está escrito en la palabra. Entonces vamos viendo de dónde sale, ¿no?, este aceite, y ya sabemos qué es lo que ocurre con eso. Usted puede investigar allá, métase a internet y busque prensa para sacar aceite, y ahí le van a mostrar las antiguas y las modernas. Entonces hablamos de esas cáscaras que ahora vamos a ir viendo, ¿no?, a medida que va transcurriendo el tema, que es un tema corto. Recordemos que estos temas son de fundamento. Ahí me disculpan porque todavía se ve, estamos en Sukkot, todavía se ven las ramas de las palmeras, ahí no, ahí sale en la pantalla, de pronto tapa un poquito, usted me ayuda leyendo allá, en su Tanaj, en su Biblia. Entonces lo que no alcance a ver aquí, estoy diciéndole Shemot, capítulo 25, verso 6, ahí terminamos esa. Vamos a ir a Shemot, capítulo 27, verso 20, y vamos entrando, vamos sumergiéndonos para llegar a la esencia de esto, porque es que hablamos de unción. Nosotros es que debemos tener unción, y si es verdad, eso lo exige el Padre, y a eso tenemos que llegar, y tenemos que ser prensados, y tenemos que ser probados, tenemos que ser metidos en esa prensa donde va a tener que emanar el aceite de nosotros si no nos quitamos. Y dice: y mandarás a los Bene Israel, a los hijos de Israel, que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Como quien dice, para que haya para que haya luz, tiene que haber aceite. Para que haya claridad en nuestras vidas, tiene que estar el Ruach HaKodesh, que representa ese aceite. Y eso se logra por medio de ser probado en el desierto. ¿Cuándo? Cuando obedecemos, que ahora lo vamos a leer, porque las pruebas, nosotros tenemos que ser aprobados, y ser aprobado es haber pasado la prueba. Pero a veces no pasamos la prueba y somos reprobados. Si es por área, y tenemos que volver a comenzar el ciclo para llegar ahí nuevamente y meternos en esa prensa, ¿no?, en
en esa presa donde van a quitar esas cáscaras. Si obedecemos, esas cáscaras salen. Si no obedecemos, estamos fuera de la prensa todavía. Entonces ese aceite no va a salir en nosotros. Vamos a leer en Shemot, Éxodo, capítulo 29, verso 7. Mira lo que dice. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aquí está hablando de Aarón. El aceite de la unción. El aceite de la unción. El aceite de la unción caos, de la santa unción. Que el de la santa unción lleva otros ingredientes. Y no solamente era para ungir, para consagrar a Aarón, sino todos los instrumentos, ¿no? Todos los instrumentos del Mizcam tenían que ser ungidos con este aceite, pero nos vamos a quedar, porque como estamos tratando de la unción para con nosotros, y Aarón y sus Bené, sus hijos, sus Banim, sus hijos, representan los Kohanim, y nosotros hoy somos esos Kohanim. Pero este aceite lo puede usar, sí, pero el aceite que realmente está demandando el Padre de nosotros que presentemos es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y cuando sale ese aceite de nosotros, cuando presentamos ese aceite como hijos de Israel, como pueblo de Él, como consagrados, eso es lo que se llama caminar en el Espíritu, en el Ruach. Pasar las cosas por el Ruach. Donde está el Ruach es que podemos pasar las cosas por el Ruach. Donde no está el Ruach no podemos pasarlo. Donde no está el Espíritu no podemos pasar las cosas por el Espíritu. Hay cantidades de cosas que decimos como que no le prestamos atención, como que no le ponemos la lógica del oír a esas cosas. Vamos a ir a Shemot, Éxodo capítulo 30, vamos a leer del 23 al 30 para que leamos lo que yo acabo de decir. ¿Sí? Que aquí vamos a ver cómo consagran o cómo ungen a Aarón y a sus hijos. Y eso es tipología o eso es sombra profética, sombra y figura de lo que iba a venir, y es la forma como somos ungidos nosotros ahora en el Brit Hadashah, si es que hemos entrado en el Brit Hadashah. Vamos a ir a Éxodo capítulo 30, vamos a leer del 23 al 30, dice así. Tomarás especia fina de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del Mizcán del santuario, y de aceite de olivas un hin. Dice, aquí ya está hablando del aceite de la unción Kadosh, de la santa unción. Y lleva otros ingredientes que usted puede entrar a esos ingredientes y cada uno va a tener un significado. No quiero entrar en ello, usted puede entrar allá en el Estrón y ahí le va a dar el significado de cada uno de ellos. Y está la medida, yo alguna vez hice, ¿cierto? Pues aproximado, ¿no? Porque no tengo los instrumentos para tener una medición perfecta. Y queda con un olor como agradable. Y el Padre dice, cuando tenemos el Ruach HaKodesh olemos a vida, ¿no? Pero cuando no lo tenemos olemos a muerte. Los olores también tienen que ver. Pero bueno, estamos en el cuento de la unción, ¿cierto? De ser ungidos, de ser consagrados. Y aquí estamos viendo los ingredientes de ese aceite de la unción Kadosh, de la santa unción. Sigamos leyendo y dice, 25. Y harás de ello el aceite de la unción Kadosh, de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción Kadosh, de la santa unción, o de la unción santa. Con él ungirás el Mizcán de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero, la menorá, con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas kadoshim santísimas. Todo lo que tocare en ellos será hecho kadosh, santificado. 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis kohanim, mis sacerdotes. Entonces Aarón y sus hijos representan ese kohená, ese sacerdocio. Y nosotros somos hoy esos kohanim. Recordemos que somos melejim, reyes, y kohanim, y sacerdotes. Ungían melejim, reyes,
Hoy nosotros somos esos reyes. Ungían Kohanim, sacerdotes, hoy somos nosotros esos Kohanim, esos sacerdotes. Era aceite de oliva, hoy es el Ruach HaKodesh, estamos en el Brit Hadashah. Digo, ¿por qué dice si estamos? No, es que si no ha recibido el Ruach HaKodesh todavía no está en el Brit Hadashah. Si no ha recibido el Espíritu Santo todavía no está en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, todavía sigue en el antiguo pacto. O como quien dice, está bajo la ley. Porque la ley es para el pecador y cuando tenemos el Ruach HaKodesh se supone que ahí ya no estamos pecando. Porque donde en el área o en la parte de nosotros donde está morando el Ruach HaKodesh, ahí no podemos pecar, dice. En la parte donde está entronado nuestro Adón Yahshua Jesús, la palabra, no podemos pecar. Eso dice la Escritura, tarea, búsquenlo. Entonces dice Matillahu, ¿dónde logramos esto? Que ese aceite que nosotros le representamos, esos olivos, esas olivas, esas aceitunas, que deben ser machacadas para producir aceite, en el desierto, donde somos probados. Ahí somos machacados nosotros, cuando llega esa prueba, esa tentación. Y eso nos duele porque por dentro de nosotros hay un espíritu inmundo que está gobernando. Por ejemplo, la fornicación. Hay un espíritu inmundo dentro de mí gobernando, y cuando llega la prueba, la tentación, el Padre permite que llegue esa mujer bien bonita o aquella que suple esos deseos que aún hay en mí, porque eso es lo que trae el enemigo, para suplir esos deseos que produce la fornicación, que son espíritus inmundos. Ahí, ese es el padecer del creyente, cuando tiene que pasar esa prueba. Entonces el Padre me dice que no puedo hacerlo, que no puedo fornicar, que no me puedo masturbar, que no puedo ver pornografía, que todo tiene que ver con la injusticia sexual. Ahí es donde soy machacado. Esas son las pruebas, esa es la tentación, donde yo necesito obedecer la palabra para ser aprobado, para que la palabra quede sellada en mi corazón por el Ruach HaKodesh, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, queda morando en mí, en aquella parte donde yo he sido probado. Eso lo podemos ver en Matillahu, cuando nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, fue probado, ¿no? Entonces dice en Matillahu, para que lo leamos, Matillahu, Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Yahshua fue llevado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, al desierto, para ser tentado por el diablo. Por el diablo representa un sistema, ¿no? Un sistema de espíritus inmundos. Son ellos los que llegan ahí. Cuando vemos a esa mujer que viene a suplir esa necesidad o ese deseo que hay en mí, son espíritus inmundos que vienen ahí en ella. Pero nosotros vemos la mujer y no vemos los espíritus inmundos con los cuales vamos a tener esa intimidad, porque nos hacemos una sola carne, quiere decir que nos pasamos los espíritus inmundos. Es por eso que yo decía, si no entendemos lo que es carne, no vamos a poder entender lo que es una relación íntima, lo que es una relación sexual. Y si no entendemos lo que es una relación sexual, no vamos a entender qué es un matrimonio. Y si no entendemos qué es un matrimonio, no vamos a entender lo que pasó en el madero o en la cruz con nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y sí que no vamos a entender las bodas del Cordero o el desposorio que tenemos en este momento con Mashiach. Eso es muy tremendo, porque él fue al madero precisamente para cumplirse esto, ¿no? Que nuestros pecados entraron en él a causa de una relación que tenía con el pueblo de Israel. Pero bueno, dejémoslo ahí nomás. Entonces en el momento que somos probados, somos tentados, lo que tengo que hacer es que obedecer para poder obtener el aceite, ese aceite que representa realmente es al Ruach HaKodesh. Por eso en Gebudó Hechos capítulo 5 verso 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. En el momento que soy tentado, en el momento que soy probado, lo que tengo es que obedecer para que haya ese aceite en mí. Ese aceite es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero muchos creen que eso lo van a obtener de otra manera, sin las pruebas, sin pasar por un desierto, sin ser atribulados, sin padecer. Eso no es posible. Ese es un evangelio que no es el de Elohim, que no es el de Dios. Que también lo dice en Gálatas capítulo 3 verso 14, dice: para que en Mashiach, en Cristo, Yahshua Jesús,
la bendición de Abraham alcanzase a los goyín, a los gentiles, a fin de que por la emuná, por la fe, recibiésemos la promesa del Ruach, del Espíritu Santo. Por la fe. Ah, bueno, entonces, ¿que obedecer o es creer? No, es que van de la mano. Eso usted lo puede leer en Santiago capítulo 2, verso 22, que la fe actúa juntamente con las obras, van de la mano. Cuando yo digo creer, va de una vez la obediencia allí. Y si no hay esto, no va a haber Ruach HaKodesh. No va a haber ese aceite que debemos presentar. Y si no está ese aceite y no está ese Ruach HaKodesh, no hemos sido consagrados. Y si no está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no vamos a poder entender. Y el entender es el obedecer. Por eso es que nos dan el Ruach HaKodesh para obedecer. Eso lo puede leer en Yehezkel, Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Lo hemos hablado antes, ¿cierto? Antes hemos hablado sobre esto. Que el Ruach HaKodesh nos lo dan para obedecer. Podemos hacer otras cosas con él, sí. Caminar en el Ruach, sí. Enseñar. Danzar, aunque algunos dicen que no, que las danzas no dicen, ¿no? Que porque apenas habla, yo no sé cuántos versos en la Biblia de danza, entonces la danza no, pero es que está escrita y hacemos muchas cosas que ni siquiera están escritas. Para cantarle a Él, para juzgar. El espiritual juzga todas las cosas, pero Él no puede ser juzgado de nadie. Dice, el espiritual es aquel que tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y muchas cosas hacemos a través de él, pero la esencia de que nos den el Ruach HaKodesh, de que seamos consagrados, de que tengamos ese aceite, es para obedecer su bendita y poderosa palabra. Eso es realmente ser ungido en el Brit Hadashah. Eso es, vamos a verlo en la gráfica del corazón, que siempre traigo acá a colación para ver estas cosas, ¿no? Vamos a verla aquí. Espérenme en un momentico, llego. Listo. Vamos a poner esta, pues. A ver si alcanza a ver ahí en la cámara, yo creo que sí. Cuando acá, vamos a mirar lo que acaba de decir, ¿no? Cuando obedecemos recibimos el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el aceite, ese aceite de la unción Kadosh representa el Ruach HaKodesh, y que tengo que ser probado y que me lleve el Padre al desierto para hablar a mi corazón, para convencerme y yo salir a obedecer y poder recibir ese aceite, poder ser consagrado. O sea que en las áreas donde tengo al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, o a Yahshua, que es lo mismo, en este caso está aquí, Yahshua, ahí donde yo soy consagrado, en esa área. Mire que las demás no soy consagrado todavía porque no está Yahshua, porque no está el Ruach HaKodesh. Y tengo un proceso de caminar, un proceso de seguir esas pisadas que dejó nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que es la obediencia a la Torah. Dice que él no pecó y pecar es cumplir la Torah, es obedecer, porque pecar, perdón, vuelvo y repito, seguir las pisadas es obedecer, es cumplir con la Torah, ¿cierto? Y pecado es quebrantar la Torah. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Entonces es un proceso y el Padre va trayendo su palabra, yo voy obedeciendo y Él se va entronando en mi corazón. Y ahí voy siendo ungido. En esas áreas es donde pueden aparecer manifestaciones del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ahí es donde yo puedo decir, vivo en el Ruach, pero es que a veces decimos vivir en el Ruach, vivir en el Espíritu, dice mucha gente, ¿no? Pasarlo por el Espíritu, no, pasarlo por el Espíritu es pasarlo por la palabra. Porque es que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es la palabra, ya lo hemos leído, ¿no? En Primera de Juan, recordemos que Primera de Juan capítulo 5, verso 6, dice que el Ruach es la verdad, y la verdad es la palabra. O sea, a veces creemos que vivir en el Ruach es diferente a vivir conforme a la palabra. Entonces el que vive conforme a la palabra es letra. No, son unas cosas muy tremendas que dicen, yo no sé dónde sacan tanta cosa. Vivir en el Ruach es tener el Ruach HaKodesh, y de ahí va a salir obediencia. De aquí va a salir obediencia en esta área o en esta parte de mí,
De mi vida va a salir obediencia, eso es vivir en el Rúa. Y por aquí es que yo lo paso por el Rúa. Cuando yo estoy en la carne, cuando estoy por acá, acá no puedo pasar por el Rúa. Entonces unas cosas más tremendas. Yo estoy en la carne, el Padre manda la palabra y dice, pásela por el Rúa. ¿Y cómo lo voy a pasar? Yo estoy en la carne en esa área. Padre bendito. Ay, no sé. Realmente esto es muy tremendo, ¿no? Esto es muy tremendo, las cosas que nosotros decimos repitiendo. Uy, de aquí se me fue algo que no era. Aunque aquí está lo de la obediencia que estamos hablando. Estamos hablando de la obediencia. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? La de la fe de Abraham. Y la fe de Abraham pues va con obediencia. Y nosotros íbamos en Gálatas 3. Creo que es ¿cierto? Que era para que en Mashiach Yahshua la bendición de Abraham alcanzase a los Goyim, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Rúa del Espíritu. Ahí estábamos. Y es esto. Eso es lo que realmente es la unción. Si no tiene el Ruach HaKodesh, si no tiene el Espíritu Santo, no hay ninguna unción. Y muchos creen que danzan, muchos creen que cantan, muchos creen que en el Ruach que hay unción y creemos que la unción es cantar, ¿no? Si no tiene el Ruach HaKodesh, ahí no hay ninguna unción. Ahora unción, pero el otro lado. Está ungido, pero por espíritus inmundos, porque en el otro lado también hay un aceite. Y en el otro lado también hay una roca. Y no es Yahshua HaMashiach, Jesús, el Mesías. Él es la roca, ¿no? O esa peña que golpeó Moshe, por la cual no pudo entrar a Canaán. Físicamente. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27, que ahí que lo que les acabo de decir, que nos dan el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, somos ungidos, somos consagrados para esto, no para otras cosas. Entonces creemos eso, ¿no? Y no, es que tenemos que vivir en el Ruach. Cuando alguien le aparece con la palabra, dice, no es que tenemos que vivir en el Ruach como si fuera diferente. Lea primera de Juan, capítulo 5, verso 6, donde dice que el Ruach, el Espíritu Santo, es la verdad. Y lea Juan 14, 6, cuando Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yahshua es la verdad. Pero lea también Juan 1:1, cuando dice que al principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim, y Yahshua es Elohim. Y Yahshua es el Ruach HaKodesh, lo puedes leer en 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Es que hacemos la palabra a un lado y creemos que vivir en el Ruach con la palabra a un lado, eso es satánico, misají. Eso es demoníaco decir eso. Y ahí en todas estas cosas caemos nosotros. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, a ver si es verdad lo que yo dije. Dice, os daré levad, corazón nuevo, y pondré Ruach nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, o sea, sensible para la voz, ¿no? De Elohim. Y pondré dentro de vosotros mi Ruach, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo hace Elohim que yo obedezca? Él hace que yo obedezca cuando Él está dentro de mí, porque Él es el Ruach HaKodesh, Él es el Espíritu Santo. Para eso es que nos dan el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pero para recibirlo tengo que creer, tengo que obedecer, ya lo acabamos de leer, en 5:32 de Hechos y 3:14 de Gálatas. Entonces todo esto tenemos que tenerlo claro, porque entramos en unas cosas, y entonces cuando está la unción, cuando está el Ruach HaKodesh morando en nosotros, cuando hemos sido ungidos, consagrados con ese aceite que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, entonces ocurre esto, y con esta terminamos este corto mensaje. Mire lo que dice en Isaías, capítulo 10, verso 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro,
y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando hablamos de yugo estamos hablando de espíritus. Entonces va a ser quitado, ese yugo se va, dice aquí, y el yugo se pudrirá, los espíritus inmundos. Cuando hay unción, porque entra el Ruach HaKodesh, unción, has haber recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces salen, es lo mismo que cuando entra Mashiach, que va delante de nosotros como poderoso gigante y destruye esos moradores que hay en nuestro corazón. Es lo mismo. Entonces cuando nosotros estamos obedeciendo una mentira, ¿hay unción? No hay unción, pero creemos que hay unción porque danzamos, porque cantamos, porque quizás hasta predicamos, ¿no? Hay mucha gente que predica sin unción, Misajín. Muchas cosas pueden salir de nuestros labios sin unción, sin Ruach HaKodesh, sin Espíritu Santo, y creemos que lo tenemos, y va en mentira. Eso es lo que está pasando en el pueblo. Están haciendo cantidades de cosas sin unción, porque no quieren obedecer, porque no enseñan a obedecer. Y dicen, sí, hay que obedecer, pero no enseñan que lo que hay que obedecer son los mismos, los mandatos, la Torá, la ley. Porque si no obedezco la ley, la Torá, entro a pecar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, léalo allá. Léalo allá. Eso es lo que está pasando. Es más, se lo voy a leer aquí, Misajín, mis hermanos. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ya no estamos en la ley sino en la gracia, y esto no es gracia, pues no estamos en Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Lo que pasa es que te enseñaron mentiras, y como no escudriñas y como no obedeces, no puedes entender estas cosas, y el pueblo está atrapado y ya se viene todo esto. Ya estamos viviendo tiempos finales, ya se está viniendo, está acelerando todas estas cosas, y el pueblo todavía no sabe nada de esto. ¿Usted se imagina pasar por ese desierto de 7 años que viene de la gran tribulación? No, es que la iglesia va a ser levantada, va a estar en el rapto días antes de la gran tribulación. Padre bendito, lea Mateo 24 y verá que los discípulos le están preguntando a él, y él les dice que lo va a alcanzar, que habrá una tribulación como nunca, y le está diciendo que ellos van a pasar por ahí, que no hemos nacido para ir así, nos vamos a librar de la ira. Y si usted no ha entrado en la raíz y no entiende de esos 7 años que hay un año de Shabbat, un año de reposo, si usted entiende eso, va a entender que esa ira va a venir en el último año de esos 7 años. Pero la tribulación, los dolores, la tribulación y la gran tribulación, hasta que venga la ira, la va a pasar el pueblo, porque necesitamos ser probados. La Kehilá, la iglesia, tiene que ser probada, como nos enseñaron. Israel tiene que ser probado, tiene que ser llevado a ese desierto. Y entonces ahí es donde se pudre el yugo, pero tenemos un pueblo con yugo, el yugo del enemigo. El yugo son espíritus, es espiritual, por eso hay yugo también en Elohim, en Dios hay yugo, sí. ¿Sí? Porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice él. Hay un yugo también, y es el Ruach HaKodesh, es la unción, es ser consagrado, es que Él me tenga en el hueco de su mano, protegiéndome. Cuando Él ganó 7 años, si yo estoy ungido, me va a proteger. Eso también dice que muchos los matarán por su nombre, pero por su nombre es su esencia, que es lo mismo el Ruach HaKodesh dentro de mí. Pero cuando nos maten, vamos a ser como Esteban. Vamos a ser perseguidos, algunos los van a matar, algunos van a ser metidos en las cárceles por 10 días, dice la palabra. ¿Cierto? Para ser atribulados por 10 días, pero recordemos de Yom Tevá, Yom Kippur hay 10 días, llega el perdón. Bueno, hay algunos que los van a matar por su nombre. Esteban fue apedreado, cayó a los pies de Shaul, del apóstol Pablo. Y dijo que vio cielos abiertos, murió de una manera diferente. Cuando tengo la unción, toda esa tribulación la voy a pasar con gozo, Misajín. O quizá no nos llegue la muerte en ese tiempo,
pero todo depende cómo estoy yo. ¿Estoy en el hueco de la mano de Elohim o hay áreas todavía que están fuera? Eso es lo que pasa. Entonces tenemos un pueblo que ignora, si es que son pueblo, ¿no? Si es que realmente tienen al Ruach, aunque sea en un área, porque es que es el problema. Muchos se congregan, muchos van, cantan, danzan, hacen cantidades de cosas, pero el Ruach no aparece por ningún lado. Y esos no son pueblo. Y si no son pueblo, van a sufrir y bastante. Si va a sufrir el pueblo, porque aún tenemos. Entonces se imagina, de eso se trata, de que podamos comer pesa a prisa. Palabra a prisa, cordero a prisa, panes y levadura a prisa, y hierbas amargas a prisa, que esto es la palabra, que esto es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Jesús, el Mesías. Eso es comer la Pascua, es el Cordero Pascual a prisa. Tenemos que crecer rápido, se aceleró esto. Entonces ahora hay que hacerle más rápido todavía que lo que el Padre ha demandado siempre. Ahí es donde está el meollo del asunto, Misajín, y ese era el corto mensaje que traía el Padre para el día de hoy. Está servido en la mesa. Depende de nuestra obediencia el poderlo comer, el poderlo entender. Vamos a darle todas gracias al Padre por este tiempo, por este mensaje. Abacados, Padre Santo, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Rey, por este mensaje, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado de poder llegar a Él. Bendito Rey, que podamos estar en la altura, en ese nivel de poder comer, de poder entender el mensaje que está servido en la mesa, bendito Padre, y que pueda crecer después de esa obediencia en nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en cada uno de nosotros, la palabra, que pueda ser sellada por el Ruach HaKodesh. Pues hay un tiempo de obediencia, hay un tiempo de ese creer que tú demandas en nosotros para poder sellar esa palabra en nuestro corazón, bendito Padre, y quedar en el hueco de tu mano en esa área donde el enemigo no nos puede tocar, bendito Rey. Aquí estamos delante de ti, reconociendo que aún no hay mancha, que reconociendo que tenemos que comer pesa a prisa, reconociendo que los tiempos se acaban, bendito Padre, que se acorta ese tiempo de alinearnos contigo para que el enemigo no nos pueda tocar. Y si nos toca poder vivir aquella tribulación, aquellas cosas que nos lleguen con gozo, a causa de tu nombre. Bendito Padre, que seas tú ungiendo a aquellos escogidos que vas trayendo cada día a tu senda para que te sirvan, para que te obedezcan, y poder usar aquello que es sellado en sus corazones, la palabra, para llevar esa verdad a aquellos que están esclavizados, bendito Rey, aquellos que están en las cárceles, para traer de esa unción igualmente a ellos, para que ellos igualmente puedan llevar aquella palabra a aquel necesitado. Padre, en tus manos pongo a tu Ana, a tu pueblo, Israel, pongo la Shalom de Jerusalén, pongo a cada una de las personas que vas a traer a este mensaje, y te pido que les convenzas y que me sigas convenciendo a mí de más cosas, bendito Padre, y que haya en mí ese esfuerzo, esa valentía, ese de nuevo de poner por obra lo que tú hables, para que mi Adón Yahshua HaMashiach pueda entronarse en mí y en aquellos que igualmente vayan haciendo. Padre, te pido perdón en nombre de tu Am, de tu pueblo Israel, pueblo al cual igualmente pertenezco yo, porque reconocemos, bendito Padre, que aún hay mancha, que aún hay pecado, y necesitamos de ese kipur, de ese perdón, de esa capará, bendito Padre, que llega por medio de presentarnos como esa ofrenda viva delante de ti. Esa obediencia que tú demandas, bendito Padre, ese creer que va de la mano con esa obediencia, para que podamos presentar a nuestro Adón Yahshua HaMashiach en nuestro corazón, ese aceite, el Ruach HaKodesh, bendito Padre, en nuestras vidas. Padre, todo esto te lo damos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús el Mesías, en nación de toda nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, emet, aleluya, salón ubrajo, mispajá.